el proceso de migración en California, específicamente los años 50 hasta hoy, por Kate, Sandra y Jordan. Y nuestro tema es migración cerca de California y el desierto sonoro. Desde el año 2017, hay más de 36.6 millones de mexicanos que están viviendo en los Estados Unidos, según la Oficina del Censo de EEUU. Pero la presencia de los mexicanos ahora empezó sobre en 1050 y 40. Por ejemplo, la primera presencia de los latinos en los Estados Unidos empezó en el año 1050 y 42, con la exploración del español Juan Rodríguez Cabrillo en la Bahía de San Diego. También, luego, específicamente sobre 1602, Sebastián Vizcaíno pidió a España para colonizar a California. Sin embargo, la mayor razón de la migración mexicana a los Estados Unidos estaba ocurriendo durante el periodo de Manifest Destiny. Durante este tiempo, los mexicanos perdieron sus territorios mexicanos a los americanos durante la expansión americana hasta 1836 a 1856. Y 3, lo siento. Según juelas de historia, las tropas norteamericanas invaden el territorio mexicano y llegan hasta la Ciudad de México, y los Estados Unidos asumió un enorme territorio con 100,000 habitantes mexicanos que aperturan al país, sus costumbres, arte, religión, comida, valores y morales. Desde la anexada a la Unión Americana, había muchos periodos de inmigración a los Estados Unidos de México. Como resultado, la economía de los Estados Unidos dependió mucho en los inmigrantes que soportan la economía estadounidense por la fuerza laboral. Como resultado, con la creciente presencia mexicana en los Estados Unidos, la economía aumentó mucho y llamó para más labor. El desarrollo de los Estados Unidos estaba el resultado de la inversión extranjera, especialmente con la infraestructura de las vías férreas. Sin embargo, las industrias de agricultura y minería que requieren más personas. Entonces, este dibujó la atención a los inmigrantes mexicanos específicamente. También a este tiempo no había una frontera que estaba separando México y los Estados Unidos. Pero en el año 1929, la economía de los Estados Unidos estaba sufriendo mucho porque la Gran Depresión estaba ocurriendo. Como resultado, el gobierno americano creó una expulsión de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Sobre todo, la Segunda Guerra causó las opiniones de muchos americanos cambiar en maneras negativas. La Segunda Guerra creó un clima de xenofobia que resultó en muchas deportaciones de muchos mexicanos. Como resultado, los gobiernos mexicanos y americanos firmaron un acuerdo con las policías a los inmigrantes para entrar a los Estados Unidos. Entonces, la necesidad para patrulla fronteriza fue estabilizada. La necesidad y organización de la patrulla fronteriza empezó sobre el año 1904. Para prevenir inmigración ilegal
a través la frontera. Los primeros inspectores se llamaron Mounted Ground. Mounted Ground estaba en El Paso, Texas, y ellos patrullaban a California para inmigración ilegal. Mounted Ground contenido sobre 75 personas, pero el grupo viajó por los caballos y un poco de los miembros de Mounted Ground usó coches o botes. También el desmontaba enmienda de los Estados Unidos inhibe la importación, manufacturación y la venta de bebidas alcohólicas a los Estados Unidos. Además, en el año 1921, la ley de inmigración puso un límite en los números de inmigrantes que pudieron entrar a los Estados Unidos. Entonces, esta ley causó un aumento de inmigrantes por el mundo a intentar entrar a los Estados Unidos con su vida encima de la línea. A pesar de poner sus vidas en riesgo, las fronteras y sus desafíos no pudieron parar los inmigrantes de viviendo en los Estados Unidos. Para mi porción, hablo sobre la inmigración de México a California durante o cerca de la vida de Francisco Jiménez. Para empezar, el proceso de inmigración alrededor los años 1950 era un tiempo diferente de hoy. La historia de Francisco Jiménez y su familia puede demostrar una línea del proceso para muchos mexicanos y mexicanoamericanos a los Estados Unidos. En los años 1940, Francisco y su familia emigraron ilegalmente de México a California. Él era 6 años y durante este tiempo en los Estados Unidos, Francisco trabajó con sus padres en el campo. Según el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos, el número de personas estadounidenses que pudieran trabajar los trabajos en los ranchos y en el campesinos era menos del número que lo necesitaron. Los salarios de estos trabajos son 7 a 10% por más alto en los Estados Unidos de México. La diferencia entre los dos era crucial a la inmigración durante este tiempo porque prohibieron motivación para personas como la familia de Francisco Jiménez a mudar a los Estados Unidos. Aunque algunas personas movieron con la programa Braceros, hubiera un aumento en trabajadores que cruzar la frontera porque es más fácil de la programa Braceros. Este proceso era un peligro por todas las personas que cruzar el frontera. Esta foto en el slide es de Los Angeles Times y depicta las condiciones severas cerca de la frontera, como el color y poco agua. El próximo, por favor, gracias Jordan. Siguiente su transición a los Estados Unidos, la familia de Francisco era deportado en 1957. En adición a las condiciones malas, los inmigrantes tuvieron pensar sobre las autoridades de la frontera también. En los años 1950, los Estados Unidos impusieron políticas varias para inmigración ilegal que era cruel.
Un ejemplo de una de estos es la programa Webback, que expanda en programas más temprano. Durante el tiempo de la programa, más de 2 millones de personas, ambos mexicanos y mexicano-americanos que eran ciudadanos de los Estados Unidos, eran deportados de los Estados Unidos. En programas tempranos de Webback, inmigrantes eran en un avión para la vuelta a México y ellos se tratan como humanos por las autoridades, pero el Estado no tuvieron suficiente dinero para y este resultó en condiciones duras. Las consecuencias de esta estaba reflejada en el tratamiento de muchos mexicanos. En California, la reacción primera de autoridades de inmigración era transportarlos en camiones y tirarlos allá por México. Este tratamiento era horrible por ellos porque se trataron como las vacas. En la apertura de el campo, lo siento, los inmigrantes era en una manzana después un asalto de autoridades de la frontera. El próximo. Gracias, Jordan. Después la deportación de su familia, Francisco y su hermano Roberto regresaron a los Estados Unidos legalmente y trabajaron en el Rancho Bonetti. Aunque el texto de Más allá de mí no clarifica si la familia de Francisco participar en el programa de braceros, este era un camino común para muchos inmigrantes de California a México porque proveer oportunidades nuevas para ellos. El programa bracero era un acuerdo entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. El Estado de México promovieron trabajadores a cambio de la promesa de los Estados Unidos para proveer condiciones buenas, salarios justos y derechos humanos básicos. Con esta información, este trato parece excelente. Pero en realidad estas condiciones no estuvo recibido. Las condiciones físicas eran menos que ideal y baja de la norma para los ciudadanos estadounidenses. También los salarios eran menos del trato, aunque las condiciones son mejores de algunos en México. Los inmigrantes que movieran a los Estados Unidos para trabajar no tuvieran derechos humanos con un suficiente lugar para vivir. Para concluir mi porción, ¿qué eran los resultados de estas condiciones para inmigrantes? Eventualmente, algunas de las condiciones mejorarán y más personas recibieron visas para trabajar en los Estados Unidos. Era muy importante porque más personas no tuvieran a vivir con miedo de las autoridades, más o menos, y resulta en menos personas deportadas. La introducción de más visas era crucial a la disminución de inmigración ilegal porque ambas personas en los Estados Unidos pueden recibirlos y otros de México también. Importantemente, muchos mexicanos americanos y inmigrantes de México era muy pobre porque la falta de salarios suficientes. La historia de muchos inmigrantes era similar a estas experiencias y las experiencias de Francisco Jiménez y su familia. A tiempo continuo, paso la presentación a Kate. Okay. Ahora yo comparo la experiencia de Francisco con la experiencia que muchos pasan hoy cuando intenten cruzar la frontera hoy.
Para un contexto breve, mencionaré las políticas vigentes para la patrulla frontera hoy en día y cómo es nuestra frontera. Hay una lista, está en la derecha. Primero, Operación Hold the Line y Operación Gatekeeper. Los dos son establecidos en 1993 y 94 y es cuando los agentes y la tecnología se concentraron en áreas específicas de la frontera para muestra una fuerza a los posibles cruces fronterizos ilegales. Y después el proyecto Minuteman se puso en marzo de 2005, cuando más de 1,000 voluntarios registrados para patrullar la frontera, y muchos todavía patrullar hoy. Y en 2006, Secure Fence Act ofrece más vallas de acceso en la frontera. Y entonces Operación Lone Star, desarrollado en Texas en 2008 y ofrece atención médica temporal y gratuita a lo largo de la frontera. Y hoy hay un orden ejecutiva que Trump firmó en 2018 que evitando la separación familiar en la frontera. Y finalmente, Friendship Park es un parque binacional con vallas de alambre en la frontera y hay una imagen de Friendship Park y la playa a la izquierda. Próximo, por favor, Jordan. Okay, y también a la izquierda y arriba una imagen de voluntarios que registrarse para Proyecto Minuteman en Arizona, y también a la derecha es una imagen del libro de Jason De Leon. Jason De Leon es un profesor de antropología en la Universidad de Michigan, director del proyecto de migración indocumentada y el autor del libro The Land of Open Graves, Living and Dying on the Migrant Trail. Leí este libro para mi curso de antropología aquí en San Olaf. De Leon documenta el viaje de los inmigrantes a través de la frontera y muchos de los que lo hicieron de una vez después de ser deportados fallar una y otra vez. Y según de Leon, los esperando la próxima vez va a ser diferente. Muchos de los artículos que leemos retrataron a la patrulla fronteriza como un gran sistema que protege nuestras fronteras de una afluencia de inmigrantes ilegales, mientras protege nuestro sustento y trabajo. Pero sin embargo, en su novela, De Leon muestra las duras realidades que la gente migratoria experimenta en el camino, que no son ni aleatorias ni sin sentido, sino más bien parte de un plan federal estratégico que rara vez ha sido públicamente expuesto, sin por lo que es una máquina de matear. Y esta máquina de matear se conoce como prevención a través de la disuasión, una estrategia que se basa en terrenos escarpados y desolados para impedir el flujo de personas desde el sur. Esta política fue promulgada junto con operaciones Hold the Line y Gatekeeper en 1993 y 4 para disuadir a los migrantes de cruzar en sus zonas y ciudades típicas y obligándolos a cruzar la frontera en terrenos mucho más peligrosos. Hacer un clic, por favor. Gracias. Este empuje de terrenos peligrosos llevó a un aumento de las muertes en las migrantes quien tratar cruzar la frontera, y inspirando a De Leon a crear el proyecto de Migrantes Indocumentados, una iniciativa que marca las muertes de los migrantes indocumentados donde se encontraron sus cuerpos a lo largo de la frontera. Y siendo los lugares más populares para cruzar, se muestran la afluencia de etiquetas de los dedos, se llama toe tags en inglés, en esta zona en el mapa,
cerca de Arizona y un poco de California. Este mapa sirve como una imagen de la naturaleza violenta de la prevención de a través de la disuasión y las políticas modernas que se han desarrollado en la frontera. Debajo es una imagen grande de la mapa con los etiquetas y a la izquierda es una close-up de los. Pero en conclusión, en comparación con el momento en que Francisco cruza la frontera, incluso después de ser deportado, mucho ha cambiado y aparentemente solo para beneficiar el presupuesto del gobierno, al concentrar la patrulla fronteriza en ciertas áreas que están custodiadas por cercas y dejando brechas en áreas como el desierto de Sonora de la violencia de naturaleza. Se utiliza como un chivo expiatorio para mantener a la gente fuera de los Estados Unidos. Hacer un clic. Y esta es una imagen de la frontera en San Isidro, California, 2017 y hoy, y es muy obvio en otros países que otros, pero es un ejemplo que donde es muy obvio la frontera. ¿Y alguien tiene preguntas? Me interesó mucho la continuación histórica que hace el grupo. El grupo comienza con el comienzo de la comunidad hispana antes de que existiera Estados Unidos y terminamos en el momento actual. Y hay una especie de ironía, ¿no? En esta relación entre los Estados Unidos y México. ¿Creen que el artista de León piensa un poquito en esa ironía cuando hace el arte ¿no? El arte de los toe tags, ¿no? ¿Creen que hay un poquito de ironía en mostrar esto como arte? Pienso que es un poco de ironía porque muestra la violencia cuando la mayoría, la mayoría de estadounidenses probablemente piensan que la situación de la frontera es muy buena ahora porque hay menos inmigrantes ilegales um, y hay menos inmigrantes ilegales y es más bueno para la nación, pero la manera en que hay menos inmigrantes es muy mal y esta es la ironía del arte de León, en mi opinión. Me parece interesante que los colegas Jordan y Sandra hablaron de los diferentes momentos históricos y cómo los mexicanos eran primero parte de la tierra, luego los necesitan en los Estados Unidos y de repente es como que ahora no, ahora de vuelta a tu casa, ¿no? Es esta visibilidad que hay en un momento y invisibilidad que hay en otro momento, ¿no? Me parecía interesante. ¿Quieren comentar, si quiere agregar algo, Jordan o Sandra, o no sé si tienen más preguntas también?